Saludamos a la arquitecta María Cristina García. Ella es presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca. En esta urbe, arquitecta García, se ha venido dando un debate que lo vemos positivo en todo caso, pero también con una duración bastante extensa con respecto a planes de uso y gestión de suelo y planes de ordenamiento territorial. Y la semana pasada trascendió que el municipio de Cuenca ha tratado y ha emitido ya reformas a una ordenanza de control, uso y ocupación de suelo. Esto confunde un poco a quienes somos legos en la materia. Si hay una ordenanza y una ordenanza modificada que controle el uso y ocupación de suelo, supondríamos que hay planes también definidos de uso y gestión de suelo, porque de otra manera la ordenanza estaría poniendo ya alcances y límites a este tema. Quisiéramos iniciar con una explicación sobre el estado de situación de estas regulaciones. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros como sector de la construcción y como Cámara vemos con mucho agrado la presencia de esta ordenanza ya actualizada. Es una ordenanza que toma en cuenta muchos aspectos que se vienen dando y que por falta de legislación no se pueden sancionar, que es el uso de suelo, usos ilegales, entre comillas, que se vienen dando y que no se los puede sancionar porque realmente no hay una ordenanza que regule todo esto. La ordenanza existente era una ordenanza caduca, era una ordenanza que venía ya desde hace algunos años y bueno, las actividades que se vienen realizando en el cantón son diferentes ahora. Hoy por hoy usted ve que hay un desorden bastante grande y una utilización de espacios de diferente forma y de diferente actividad. Entonces, eso no se podía sancionar hasta hace un tiempo, pero ahora sí se puede sancionar. Otro de los temas que también incluye esta ordenanza es en las construcciones directamente es necesario que exista la presencia de un profesional. Es necesario Ya, que los pero empecemos por el tema de fondo que le había planteado. ¿En qué planes de uso y gestión de suelo se basa esta ordenanza? Cuando hasta donde entendemos, estos planes aún están en discusión. El plan de uso y gestión de suelo está en elaboración. Entendemos nosotros que hasta fin de año va a ser aprobado el plan, pero existen actividades que están regularizadas en este momento que deben ser sancionadas de incumplirse con la normativa vigente, con la normativa existente el Podríamos día de hoy. decir, arquitecta, que se trata de una modificación a la ordenanza o de una ordenanza transitoria que tendrá que necesariamente ser revisada una vez que se definan planes de uso y gestión de suelo definitivos para el Cantón Cuenca. Esta ordenanza modifica, como usted bien lo ha dicho, a la existente y viene a ser un complemento del plan de uso y gestión de suelo que va a ser aprobado. Es decir, no se trata en esencia de una ordenanza nueva, una ordenanza global, se trata de ciertas especificaciones concretas a la ordenanza que existía y que tienen más que ver con el control de las construcciones. Con el control de uso significa la utilización que damos a los espacios y el control de edificación significa el control de la construcción como tal. Ya, que es solamente una parte, una arista de este tema general de uso y gestión de suelo en el cantón. Exactamente, es un complemento a lo que nos viene. Bien, ¿qué es lo más relevante de lo que se ha aprobado? Nosotros, como le decía, vemos con mucho agrado el tema de que los usos de la ciudad van a ser ahora controlados, va a tener que acoplarse a la normativa existente en este momento. Igual en las construcciones, nosotros siempre hemos señalado y vemos que en Cuenca, bueno, en general, más del 60% de construcciones son informales. ¿Informales a qué me refiero? A que se construye sin un estudio técnico y sin la presencia de un profesional. Entonces, esto ahora ya no se va a dar porque esta ordenanza implica que en todas las construcciones tiene que haber primero un estudio técnico y luego un profesional al frente. Esto es beneficioso para la ciudadanía porque el resultado de las construcciones va a ser seguro para la persona que la está haciendo, no así ahora. Nosotros tenemos indicadores que si es que en Cuenca, Dios no permita, existiera un movimiento telúrico de gran magnitud,
mucha parte de Cuenca se Ya. perdería. Una construcción, ya sea pequeña, mediana o grande, requiere de un esfuerzo multidisciplinario, de arquitectos, de ingenieros, de personas de seguridad, a veces implica temas medioambientales, incluso de movilidad, etcétera. ¿Cuáles son las exigencias mínimas de esta ordenanza en cuanto a esta planificación técnica y en cuanto al profesional que sería a cargo de esa construcción? ¿A qué tipo de profesionales se refiere y cuáles son los atributos de esos planes que deben ser presentados al municipio? La participación interdisciplinaria de los profesionales es distinta dependiendo de la naturaleza de la obra. Mientras más grande y más especialista sea la construcción, necesita diferentes, como usted acaba de nombrar, profesionales. Una construcción básica tiene que tener el criterio de un arquitecto y de un ingeniero estructural, eh, por muy pequeña que sea la construcción. El criterio me refiero a que lo que se va a hacer esté bien, no necesariamente, por ejemplo, si vamos a hablar de un edificio de 10 pisos, obviamente que ahí necesitamos la presencia fija y permanente del profesional estructural y de los demás. Si tratamos una casa de 100 metros, pues tendremos nada más el criterio y el profesional que la dirija, que puede ser arquitecto o ingeniero, tendrá el suficiente criterio para ir dilucidando todos los aspectos que ello conlleva. Escuchamos a uno de los concejales referirse a esta ordenanza modificada y señala que no es una ordenanza sancionatoria, como se había dicho, se pretendía hacer en la ciudad de Cuenca, hablando ya de los planes que eventualmente se convertirían en ordenanzas. Esta, está claro, es una ordenanza temporal y modificada, pero ¿qué se puede decir en cuanto a la forma en que las autoridades harán cumplir la ordenanza? Necesariamente algún tipo de sanción deberá darse para los infractores. Bueno, la sanción existe y está tipificada en la ordenanza siempre y cuando se incumpla la norma. Entonces, para no ser sancionado es simple, hay que cumplir lo que está establecido. Y inclusive la ordenanza da una suerte de remediación de la infracción para poderla arreglar. Y si no mismo se cumple, pues obviamente tendrán que ser sancionados. ¿Qué En lo que implicación tiene el tema, arquitecta García, de la eliminación de la presentación de garantías? Estas garantías anteriormente, ¿qué propósito tenían y qué implica el ya no tener que presentarlas cuando se tiene que aprobar un proyecto en el centro histórico? Bueno, personalmente pienso que esa garantía era medio no muy relevante porque se daba una letra de cambio y nunca se hacía efectiva, o sea, no había la tal garantía. Entonces, creo que fue un acertado decisión el no tener la garantía, pero sí hay ahora la ordenanza que nos obliga a cumplir. Hay también una modificación en cuanto a plazos. Quienes no estamos dentro de este mundo de la construcción no conocemos cuán relevantes pueden ser estos, pero entendemos que se afecta a los certificados de afectación, valga la redundancia, a los permisos de construcción, a los registros municipales y a otros temas, dando plazos que asumimos son razonables, como se compara la situación actual con la que se tenía. A ver, es bastante favorable porque, por ejemplo, usted empieza una construcción y no siempre dentro del año que teníamos antes usted la termina y se le caduca el permiso de construcción y teníamos que hacer nuevamente el trámite para hacer seguir con la construcción. ¿Qué Y la tiempo duraban construcción, los permisos antes? un año, un año. Entonces ahora, este, dura un poco más de tiempo y eso sí es un poco condescendiente a cómo estamos viviendo con nuestra economía y aún más ahora con el tiempo que estamos en que no es estable nuestra economía y nuestra situación, entonces las construcciones se han vuelto un poco más lentas. Entonces eso va a favorecer a que la gente pues no vea un pero en esto del permiso de construcción que se le va a caducar o dejar caducar, simplemente tienen un poco más de tiempo para desarrollar las obras. Esto es favorable para tranquilidad de todo el mundo.
Ahora, con las facilidades que puedan darse en un sentido, también eventualmente pueden surgir ciertos riesgos. Quisiéramos conocer de qué manera las modificaciones que se han hecho a esta ordenanza y su forma final ayudan a precautelar la riqueza arquitectónica del centro histórico de Cuenca. En la ordenanza también contempla las sanciones en el centro histórico. Usted recuerde que nuestro centro histórico es premiado y es nuestra mayor riqueza que tenemos como cuencanos y creo que es obligación de todos nosotros precautelarlo. Ahí hay que hacer una gran campaña de concientización de los profesionales frente a nuestro centro histórico. Nosotros estamos empeñados en ello como Cámara. Estamos con un grupo de profesionales amantes del centro histórico que estamos trabajando juntamente con las nuevas generaciones a que respeten lo que es el centro histórico. Vemos nosotros desde la Cámara de la Construcción que hay una falta de visión de lo que es nuestro centro histórico. Está bastante abandonado y como que no hay el amor que teníamos hace un tiempo la gente que hemos estado ya algunos años en la profesión por nuestro centro histórico. Estamos empeñados en eso con profesionales de gran renombre como el arquitecto Norato Carballo y algunos de ellos. Entonces, estructurando esta campaña de concientización. Por otro lado, nuestro centro histórico necesita vivir. Está muy bien servido, tanto comercial como en transporte, tiene muy buenos servicios y sin embargo la gente tratamos de salir del centro histórico. Es un centro Tratamos de histórico muy poco habitado al momento. Exactamente, entonces de la mano también de la academia queremos hacer un planteamiento para volver a habitar el centro histórico, pero tiene que ser atractivo, tiene que ser atractivo irnos a vivir al centro histórico como se ha dado en otras ciudades. Entonces, esperemos lograr ese objetivo en que se valorice el centro histórico y que las intervenciones pues que se hagan ahí no sean motivos de sanción, ¿no? Sí, pero no nos ha comentado en detalle. ¿Cómo se encuentra esta ordenanza? ¿Cuál es su estado de situación en su forma, más allá de las últimas regulaciones que se han cambiado, que permitan una protección adecuada de las construcciones patrimoniales, su preservación? Sabemos que en buena medida muchísimas casas y algunas muy valiosas en el centro histórico en los últimos años han sido depredadas. Justamente la misma pregunta nos hemos hecho nosotros, como la ordenanza la acaban de aprobar. Este día jueves nosotros vamos a tener una socialización pública ya con el arquitecto Pablo Cordero en la que él nos va a instruir sobre esta ordenanza y vamos a tener la respuesta a todas estas preguntas. En la parte concreta del centro histórico, todavía nosotros no lo tenemos 100% claro como en la parte periférica que nosotros aportamos mucho en la parte de centro histórico, de la parte de periurbana, digamos. ¿Cómo se encuentran las regulaciones en Cuenca en el tema de control de calidad, o un término más amplio, más técnico, de aseguramiento de calidad? Justamente ese es el tema que falta y el tema que nosotros pedimos que se complemente ya desde hace algún tiempo. Como gremios de la construcción, nosotros inclusive tenemos elaborado un borrador de ordenanza que la pusimos ya en consideración del señor alcalde, porque este control de calidad, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a hacer esas construcciones? O sea, ¿qué tipo de material se va a usar? ¿Cómo se va a estructurar esa construcción? Y eso no solamente es una garantía de ciudad, es una garantía de la persona que invierte en esa construcción, porque una construcción no se la hace para un mes, ni para un año, se la hace para toda la vida y se invierte en los recursos de toda la vida. Entonces, aquí en Cuenca queremos llegar a ese límite de tener una buena calidad de la edificación. Esa ordenanza la vamos a seguir potenciando y seguimos de la mano con la administración tratando de que eso complemente con la ordenanza que está aprobada ahora. Tiempos de pandemia han complicado la vida a todos, nos han afectado económicamente. El sector de la construcción no ha sido una excepción. El aporte de la construcción al Producto Interno Bruto del país es sumamente importante. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia con respecto a esto? ¿Y de qué manera, a través de las regulaciones, se está intentando también reactivar a la construcción?
Bueno, nosotros como sector hemos sido ampliamente afectados con la cuestión de la pandemia. Tenemos indicadores de que se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Perdón. Pero, y por eso hemos hecho la propuesta de ordenanza, una ordenanza transitoria que permita ganar edificación en las construcciones que se encuentran ahora activas. Pero esa está tratándose. El día de ayer tuvimos un muy buen taller sustentando a los señores, perdón, señores concejales, esta ordenanza. Esperemos que sea aprobada para el bien del desarrollo de la ciudad. ¿Cómo pretenderían nivelar, equilibrar aquellas necesidades propias de la pandemia que tienen que ver con la seguridad, con la salud ocupacional y, por el otro lado, la reactivación de esta importante actividad? Bueno, al ser nuestro sector un sector ampliamente dinámico, en el que intervienen un montón de personas de diferente naturaleza, proveedores de eso. Nosotros hemos impulsado mucho la aplicación de protocolos de bioseguridad en nuestras obras, en nuestra construcción y con nuestros constructores. Nuestros distribuidores y fabricantes, todos se acoplaron en su momento y entendemos que no ha habido mayores indicadores de contagios dentro de nuestro sector. Pero sin embargo, la economía sí nos afecta en el sentido de que no existe tanta dinamismo, no existen ventas. Las ventas del sector inmobiliario en un momento subieron bastante bien a finales del año pasado, pero al inicio de este trimestre realmente han vuelto a bajar y nuestros indicadores son bastante graves. Si no hay dinamismo, nosotros tampoco podemos generar empleo y es una cadena. Entonces, esperemos pues que las condiciones y sobre todo el nuevo gobierno tome mejores medidas en favor del sector de la construcción. Esperemos que todas estas políticas que ofreció que se activen y que sean en bien de la ciudad, en bien del sector. Arquitecta, los temas de la ciudad requieren de equilibrios, equilibrios en temas que tienen que ver con el paisaje urbano, con las necesidades de vivienda, de comercio, de desarrollo de actividades productivas. ¿Cómo se encuentra en Cuenca? ¿En qué estado de situación están los temas de altura y edificabilidad? Justamente una de las propuestas que nosotros hacemos dentro de la ordenanza transitoria y que queremos que sea tomada en cuenta también luego en el plan de uso y gestión de suelo es alcanzar una mayor edificabilidad en la ciudad. ¿Qué significa esto? Poder subir pisos, por ejemplo, en donde ahora se permite una bordilla, poder hacer un piso completo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener un espacio más amplio o tener un departamento extra para poder diversificar la economía y la familia. Que hayan sectores en los que si antes se autorizaban 6 pisos, ahora se puedan hacer 10. Eso bajaría el costo del terreno indudablemente y se podría hacer una mejor inversión y una mejor economía y sobre todo condensar la ciudad. Uno de los objetivos claros ahora y imprescindibles es condensar la ciudad, pero con calidad por la vida, por la época que estamos viviendo. ¿Cómo evitar, arquitecta García, dentro de estos equilibrios que vuelvan a darse agresiones como las que se han dado en la ciudad de Cuenca? Una de ellas, aquella construcción frente al mirador justamente del Parque de Cristo Rey, o este otro polémico proyecto. Sabemos que hay discusión y no hay criterios únicos, pero esa enorme masa que la administración anterior elevó en otro de los parques de la ciudad, el Parque de la Libertad. Precisamente eso responde un poquito a esta falta de visión, de planificación de norte, que esperamos que con el PUC ya exista esta falta de visión general de la ciudad. Entonces salen estos tipos de construcciones y tal vez afecciones, como usted dice, a la ciudad. Pero yo confío que en el nuevo PUC todo esto vaya a ser regularizado. Usted recuerde que el plan de uso y gestión del suelo es para 12 años, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy bien enfocado este tema dentro de la nueva planificación de la ciudad.
Nos parece que la discusión ya para poner en la socialización debates y proceso de aprobación final de PUCs y PDOTs estaban planificados para el último trimestre de este año. Se suponía que en el mes de septiembre estarían listos. ¿Piensa usted, con conocimiento de causa, pues entendemos se hace una operativización con los colegios profesionales, con la Cámara de la Construcción en particular? ¿Cree usted que van a estar listos y a tiempo? Bueno, es un ofrecimiento que lo han hecho la administración. Nosotros, eh, como usted sabe, hicimos unas mesas técnicas de análisis de determinantes de problemas. Eso fue entregado ya. Estamos en espera de que se socialicen los avances del PUCS para con los profesionales de la construcción. Lo están haciendo ahora con los señores concejales. Y espero pues que se cumpla el plazo de septiembre que tiene que estar aprobado según lo que nos han ofrecido. Yo confío en que así sea por el bien de la ciudad. Culminemos quizá con un poquito de indicadores, tanto a nivel nacional como local. ¿En qué medida está afectada la construcción? ¿Cuánto está aportando a la producción a nivel nacional? Nosotros aportamos un 10% del Producto Interno Bruto y es por eso que sí, yo quisiera aprovechar su espacio y hacer un llamado a todo el sector de la construcción a que seamos conscientes de que esto no pasa, de que esto no estamos en una época en la que podamos hacer una vida normal y que tenemos que aún más hoy aunar esfuerzos por salir adelante juntos y debemos como hicimos cuando estuvimos en semáforo rojo, que el sector de la construcción se unió para armar protocolos y comprometerse a cumplir. Ahora es cuando debemos aprovechar esto y cumplir estrictamente los protocolos, porque si nos vuelven a confinar, a nosotros somos los principales afectados. Bien, le agradecemos, arquitecta García. Muchísimas gracias, ingeniero. Han escuchado a la presidenta de la Cámara de la Construcción, la arquitecta María Cristina García. Nos vamos a una breve pausa.